Hola mis hermanos, muy buenos días. Es un gusto saludarles. Nuevamente vamos a tomarnos tiempo para escudriñar las escrituras. Tómese verdaderamente el tiempo, mi hermano. Tome con seriedad el hecho de sentarse 30 minutos y reflexionar sobre la palabra. No se ponga a hacer algo más mientras está escuchando la palabra. Siéntese, tome notas, reflexione, piense, pause el mensaje y comprenda lo que Dios quiere enseñarle. Yo voy a hablarle lo que Dios habló a mi corazón y lo que Dios me hizo sentir a mí acerca de este tema. Pero usted páuselo y diga, Señor, a ver, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Enriquezca esta enseñanza, mi hermano. Y espero que verdaderamente cada uno de nosotros sea enseñado, sea fortalecido en su espíritu. Dios genere cambios importantes en nosotros a través de la enseñanza que Él trae, ¿sí? Así que vamos a orar para comenzar. Señor, en esta hora, Padre, muchísimas gracias, Señor, porque nos permites un día más en el que podemos aprender de tu palabra, en el que podemos, Señor Dios, tomarnos tiempo para escuchar lo que tú tienes que hablarnos. Permite que nuestro corazón y nuestra mente esté receptiva, Padre, para que podamos asimilar y podamos recibir la palabra. Sea, Señor, jabón de lavadores en nuestra vida. Sea esa espada aguda que penetra nuestra alma y llega hasta nuestras coyunturas. Sea, Señor, tu palabra la que nos enseñe, la que nos redarguya, la que nos instruya, Señor. Sea tu palabra, bendito Dios. Sean tus palabras directamente de tu boca, hablándonos este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar y vamos a ir a Tito 1:8. Voy a leer desde el verso 7. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amable, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y esta mañana la palabra que nos va a enseñar, sobre la que vamos a reflexionar, es la de dueño de sí mismo. Así que si nosotros nos vamos directamente a la traducción, es esta: encrates, y significa fuerte para controlarse. Entonces está hablando de dueño de sí mismo, es una variante directa de dominio propio. Dueño de sí mismo es ser fuerte para controlarte. Quiere decir que está hablando acerca del dominio propio, directamente del dominio propio. Cuando está mencionando que debes de ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo, son palabras importantísimas. Te está diciendo que debes de tener fuerza para controlarte, ¿sí? Y eso no debería sorprendernos tanto, porque la palabra de Dios en 2 de Timoteo, vamos rápidamente, ahí nos regresamos unas hojas, 1:7, dice la palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo voy a volver a leer. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es lo que nos ha dado Dios? Dice que no nos dio un espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y si nos trasladamos rápidamente a las Escrituras, donde la palabra del Señor dice que nosotros fuimos creados de acuerdo a su imagen y semejanza. Cuando Pablo está diciéndoles que aviven el don que hay dentro de ellos, porque Dios puso en nosotros, no es algo que tú tengas que adquirir, es algo que ya te fue dado. Dice que puso en nosotros un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Yo puedo comprender que estas tres cualidades
son de las más representativas de Dios, ¿sí? De las más representativas, de lo que más podemos ver, de lo que representa, de lo que es la esencia de Dios, aparte de que Dios es santo y aparte de muchísimas otras cosas que son Dios. Podemos ver estas cualidades. Desde el inicio de las Escrituras se ve el poderío del Señor cuando dice que con sus solas palabras fueron hechas todas las cosas. Y ese es el poder, ese que nos dio poder a cada uno de nosotros. Jesús dijo: he aquí les doy poder y autoridad. Pablo estaba diciendo: no nos ha sido dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Y la Biblia dice que fuimos hechos de acuerdo a la semejanza de Dios. Y vemos que Dios lo creó todo con sus simples palabras, no tuvo que fabricarlo, lo dijo y fue hecho. Hágase la luz y la luz se hizo. Vemos el parteaguas en las Escrituras cuando la Biblia dice que Dios es amor. Dice: de tal manera nos amó que dio a su Hijo. Dice que así es el amor del Padre. De tal manera es el amor del Padre, que aunque nosotros somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos un espíritu de poder, tenemos un espíritu de amor y tenemos un espíritu de dominio propio que debemos usar, que debemos implementar, que debemos dejar de pensar que solamente algunas personas pueden controlarse. Y no estoy hablando de un mal carácter, estoy hablando de fuerza para controlarse, porque puede pensarse que el dominio propio solamente lo necesitan las personas que tienen un mal carácter para controlar sus arranques de ira o para controlar sus enojos o para controlar sus emociones o sus arrebatos, pero en realidad el dominio propio lo necesitamos todos. Aquellas personas que tienen que controlar su llanto, o que tienen que controlar su alegría, o que tienen que controlar sus emociones sentimentales, su corazón, su pensamiento. Incluso necesitamos el dominio propio para no dejar volar nuestra imaginación. Son cualidades que vienen directamente de parte de Dios. Pablo aseguró que ya lo teníamos. La palabra lo dice, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, el ser dueños de nosotros mismos. Cuando nosotros estuvimos estudiando acerca del obispado, de los que desean o anhelan un obispado, vimos varios aspectos o varios puntos en los que se habló acerca del dominio propio, ¿sí? Como el el ser sobrios, el ser prudentes, el no ser pendencieros, el ser amables, el ser pacientes, son derivaciones que te llevan a un dominio propio, ¿sí? O sea, son en conjunto conforman el dominio propio. Una persona amable quiere ser amable, ¿sí? Una persona paciente quiere ser paciente. Una persona no pendenciera quiere no estar pleitando. Una persona prudente quiere ser prudente. Son cuestiones de nosotros, que nosotros tenemos que implementar y debemos desarrollarlas. Nosotros debemos desarrollar aptitudes que nos lleven a tener buenas actitudes. Esto es una realidad. Si tú tienes aptitudes correctas, si tú quieres aprender cosas correctas, tus actitudes o tus acciones van a ser correctas. Aptitudes buenas llevan a actitudes correctas. El que tú tengas buenas cualidades
desarrolles buenas cualidades, implementes buenas cualidades, buenos hábitos, te van a llevar a que tus reacciones sean correctas. Y de eso es de lo que está hablando esta enseñanza. Así que vamos a irnos un poquito más literal a dueños de sí mismo. Un poquito más literal, dueños de sí mismo, lo que significaría ser dueño de ti mismo. Y vamos a ir a Juan 8. Rápidamente, por favor. Juan 8, y voy a empezar desde el verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron las personas que estaban escuchando: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, escucha lo que te digo, que todo aquel que hace el pecado, esclavo es del pecado. 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Voy a volver a leer el 34 y después el 36. Jesús les respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Estamos hablando de dueños de nosotros mismos, dueño de sí mismo. La palabra del Señor está diciendo acá, estamos viendo cuando Jesús les está diciendo, es que si tú haces el pecado, esclavo te vuelves del pecado. Ya no estás en la libertad a la que fuiste llamado, estás en el pecado, siendo esclavo del pecado. Entonces, si tú eres esclavo o si nosotros estamos en pecado, siendo esclavos del pecado, entonces no estamos siendo dueños de nosotros mismos porque no estamos en libertad. Jesús dijo que si el Hijo nos liberta, seríamos verdaderamente libres. Pero vamos a ir a Gálatas 5:1. Pablo hablando a los Gálatas: estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Está hablando de que antes éramos sujetos al yugo de la esclavitud. Vino Jesús y nos hizo verdaderamente libres. Pero si no nos mantenemos en la libertad, si no nos mantenemos firmes en la libertad, como dice Gálatas, entonces volvemos a estar bajo el yugo de la esclavitud. Quiere decir que de haber sido libres, podemos volver a ser esclavos, y al ser esclavos, pues nos olvidamos de ser dueños de nosotros mismos, porque un esclavo no era dueño de su tiempo, un esclavo no era dueño de su persona, un esclavo no tenía posesiones, un esclavo era literal eso, un esclavo le pertenecía a alguien más. Y la Biblia está hablando acerca de eso, de que tú y yo que hemos sido comprados a precio de sangre, de que tú y yo que fuimos hechos verdaderamente libres por Jesús, de que tú y yo nos mantengamos firmes en la libertad. No volvamos a estar bajo un yugo, bajo una esclavitud. Los judíos decían, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. Pero Jesús se refería a la esclavitud que el pecado genera en cada uno de nosotros. Yo pensaba en el pueblo de Israel cuando salió de Egipto.
porque literal ellos fueron esclavos. Al salir de tierras egipcias, ellos seguían siendo esclavos aunque ya estaban en una libertad. Nunca pudieron apreciar la libertad porque la esclavitud seguía en su mente y seguía en su corazón, y nunca pudieron ver completamente lo que representaba la libertad. Ellos no pudieron apreciar que el agua saliera de una roca. No pudieron valorar que del cielo, del nada, pudiera caer maná. Ellos no pudieron darse cuenta que el Dios que los había traído a libertad les había abierto el mar, porque había esclavitud en su pensamiento y había esclavitud en su corazón, y no querían desarraigarse de eso. ¿Sí? No querían desarraigarse. La palabra del Señor dice: renovemos el espíritu de nuestra mente, constantemente renovemos el espíritu de nuestra mente para no irnos haciendo esclavos de nuestros propios pensamientos. Y así le pasó al pueblo de Israel. Y muchas personas, aún estando en Cristo, aún estando en la iglesia, aún estando en un servicio, pueden estar siendo esclavos y no ser dueños de sí mismos. Hay personas que están siendo esclavos de una relación, de una situación sentimental, de una situación conflictiva, o de un sentimiento de no pertenecer, esclavos de una depresión, que si la depresión es tu dueño, entonces la depresión decide cuando tú estás bien, cuando tú no estás bien, cuando estás muy triste, cuando estás poquito triste, ¿sí? Puedes ser esclavo de un carácter horrible que explota a cualquier provocación, que no se controla, que tiene arrebatos, que llevan a situaciones cada vez más conflictivas. Puedes ser esclavo de a lo mejor algo un poco más simple, consideras que es algo un poco más simple, pero puedes ser esclavo de tu trabajo, que tu trabajo es el que marca las pautas, cuándo puedes y cuándo no puedes ir a la iglesia, cuándo te da tiempo de asistir y cuándo no, ¿sí? Tu trabajo determinando tu fe. Podemos ser esclavos de tantas cosas, los jóvenes, y no solo los jóvenes, también los adultos, sobre lo que en este momento es la sexualidad, esclavos de sus pasiones, esclavos de sus deseos. Y estas situaciones determinan lo que ves, las cosas inapropiadas que ves, cuándo las ves, cuándo no verlas. O sea, te marcan una pauta. Y aún estando en Cristo, Pablo decía: mantente firme en la libertad, y no, aunque estés en Cristo, vuelvas a tener un yugo de pecado sobre ti. Mantente en la libertad, sé dueño de ti mismo. Si Jesús te hizo verdaderamente libre, mantengámonos en eso, verdaderamente libres, no un poquito libres, no libres en algunas situaciones de nuestra vida y en otras no. Yo soy libre para ir a la iglesia, pero tengo situaciones en las que no tengo esa libertad. Entonces la Biblia marca a que nosotros nos mantengamos en la libertad a la cual fuimos llamados. La Biblia aquí dice, una palabra antes de dueño de sí mismo, dice: santos, dueños de sí mismo. Nosotros tenemos que hacer acciones que nos mantengan en santidad, y por consecuencia nosotros nos vamos a mantener dueños de nosotros mismos. Si nosotros nos mantenemos santos, quiere decir que nos estamos manteniendo firmes en la libertad a la cual fuimos llamados. Si nosotros no nos mantenemos en la santidad, entonces nunca vamos a poder ser dueños de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque así como decía Jesús, que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Examinémonos cada uno, pensemos cada uno, meditemos, reflexionemos sobre
las cuestiones que podemos estar haciendo que nos pueden llevar a esclavitud, a no ser dueños de nosotros mismos. Y en eso ocupemos lo que es el dominio propio, eso de fuerte para controlarse. Me mantengo fuerte para controlarme, para no caer en esta provocación. Me mantengo fuerte para controlarme, para no ceder a este programa, para no ceder a esta amistad, para no ceder a este pensamiento. Porque por eso la Biblia dice que renovemos el espíritu de nuestra mente. El diablo trabaja de manera astuta con nuestro pensamiento, nos hace creer y nos fabrica un panorama que nosotros podemos alimentar con los pensamientos. Podemos decir, sí, creo que sí, creo que no está tan discordante, creo que sí puede ser, a lo mejor sí lo hizo así, o a lo mejor no. La palabra del Señor dice que nos mantengamos santos, dueños de nosotros mismos. Y si vamos a Hebreos, adelantito de Gálatas, unos libros adelante, Hebreos 12, y vamos a leer el verso 13. Dice: haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Dice: haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Haced sendas derechas para vuestros pies. Nadie va a fabricarte tu camino. La palabra del Señor dice que nosotros somos los encargados de hacer nuestras sendas derechas, y nuestras propias sendas derechas van a ayudar a los que vienen atrás de nosotros, que dice que pueden ser algunos cojos, o sea que no están caminando correctamente, pero que nuestras sendas derechas van a ayudarlos a ellos a ser sanados. Nadie va a hacer tus sendas, tú fabricas tu camino. Fabriquemos un camino en santidad. Fabriquemos un camino en ser dueños de nosotros mismos, en mantenernos en la libertad a la que fuimos llamados. Por eso es que muchas personas que estaban dentro de la iglesia, ves que tropezaron y cayeron así, ¡buah! Porque el yugo del pecado lo volvieron a colocar en sus espaldas. Porque a veces subestimamos al diablo. No tenemos el alcance de pensar qué tan malo puede ser el diablo. Y pensamos que pues no nos va a hacer ningún mal. Y en realidad él solamente puede maquinar las situaciones. Pero si nosotros no nos mantenemos firmes en la libertad, si nosotros no estamos haciendo sendas derechas para nuestros pies, entonces nosotros mismos podemos tropezar. Si tú haces un camino que tiene hoyos, que tiene piedras, que tiene baches, cuando la luz disminuye, cuando se empieza casi a oscurecer, 6:30, 7, ¿no? Te va a costar más trabajo caminar, ¿no? Porque la Biblia dice que a veces caminamos por el valle de las sombras de muerte, pero la luz nos resplandece. Lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera de nuestro camino. Pero si nosotros no tenemos palabra, entonces no tenemos lumbrera de nuestro camino, mi hermano. No piense que la palabra del Señor es como que, ay, la abro. No, mi hermano. Es la palabra que ya tienes en tu vida la que va iluminando tu camino. Entonces, si nosotros hacemos un camino con baches, con hoyos, por nuestra negligencia de mantener una fe estable, entonces le hacemos un bordecito a nuestro camino. Por nuestra negligencia de no orar lo suficiente, le hacemos un hoyo a nuestro camino. Por nuestra negligencia de no quitar nuestros malos hábitos, dejamos piedras en nuestro camino. Eso va a hacer
que no tengamos sendas derechas para nuestros pies y que podamos tropezar, que no nos mantengamos firmes en nuestra libertad. Quiero que me logres comprender. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera de nuestro camino. Quiere decir la palabra que está dentro de ti, va iluminando tu vida. No quieras leer la Biblia y buscar un texto que te aliviane cuando estás triste. Tú debes conocer las Escrituras en todo tiempo. Imagínate a Jesús en el desierto, en medio de la tentación, regresándose rápidamente a la sinagoga más cercana, buscando el escrito a ver cuál voy a citar. Ah, sí, ya sé cuál. Y se regresa rápidamente al desierto. Diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nuevamente la tentación, y entonces Jesús sale corriendo a la sinagoga, llega, busca la escritura y regresa. No tentarás al Señor tu Dios. No, mi hermano. La escritura es nuestra lumbrera porque ya está en nosotros, porque es la luz que ilumina nuestra vida, porque es la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor dice que hagamos sendas derechas para nuestros pies, y el camino derecho y aplanado depende de nuestro tipo de evangelio. Depende del servicio que tú hagas, depende de la comunión que tú tengas, depende del esfuerzo que tú pongas. Por eso la palabra de Dios en Pedro dice: añade a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Y así es esto. Nosotros aplanamos aquí con constancia, aplanamos acá con disciplina. Quitamos hábitos, quitamos piedras, aplanamos nuestro camino para alivianar nuestro andar en Cristo y para que los que vienen detrás de nosotros puedan ser sanados, dueños de nosotros mismos. No el diablo diciéndonos cómo hacer las cosas, cuándo estar tristes, cuándo estar pobres, cuándo estar necesitados, cuándo estar enfermos, cuándo estar sanos. No, mi hermano, dueños de nosotros mismos, la libertad a la que Cristo nos llamó. La palabra del Señor ahí mismo en Hebreos, no es cierto. Nos vamos a Eclesiastés, nos regresamos al Antiguo Testamento. Por favor, despuesito de los Proverbios, Eclesiastés 9:8, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Cómo dice? En todo tiempo, ¿en cuánto tiempo? En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento en tu cabeza. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento en tu cabeza. Ser santos, dueños de sí mismos. Santos, dueños de sí mismos. Santos, dueños de sí mismos. Es así. Blancos nuestros vestidos, ungüento en nuestra cabeza. Si tus vestidos, mis vestidos no están blancos, no hay ungüento. Si nuestro caminar está tambaleándose, quiere decir que no hemos hecho sendas derechas para nuestros pies. Quiere decir que a lo mejor no estamos tan firmes en la libertad a la cual fuimos llamados. Quiere decir que no hemos sido fuertes para controlarnos. Si nos empezamos a poner quejumbrosos, si empezamos a ver todo mal, es el síndrome del pueblo en el desierto. Libres acá, esclavos acá. Quiere decir que debemos reflexionar un poco y decir: no, yo no voy a ser esclavo de mis emociones, yo no voy a ser esclavo de mi trabajo,
Yo no voy a ser esclavo de mis sentimientos, yo no voy a ser esclavo de mis pasiones, yo no voy a ser esclavo de mi juventud, yo no voy a ser esclavo de mi corazón, yo no voy a ser esclavo del dinero, yo no voy a ser esclavo de mis malos hábitos, yo no voy a ser esclavo de mis pensamientos, yo no voy a ser esclavo de mi necedad. Yo voy a ser libre, porque Cristo me hizo libre. Porque Dios puso de su espíritu en mi espíritu para poder tener un dominio propio que me mantenga en la libertad. Así que voy a hacer sendas derechas. De aquí para adelante voy a trabajar. Voy a enderezar mi camino. Voy a quitar piedras. Voy a tapar baches. Voy a sentar el piso. Voy a caminar derecho. Porque hay personas, familia mía, hijos míos que vienen detrás de mí y que a lo mejor vienen cojos en su caminar, pero que por mi camino pueden ser sanados. Entonces yo voy a caminar y como la palabra va a estar dentro de mí, yo voy a ser disciplinada en la palabra, voy a ser santa y dueño de mí mismo. Entonces va a haber una lumbrera constante en mi camino. Entonces va a haber una lámpara constante en mi camino, porque no es por temporadas que yo leo mi escritura, no es por temporadas que yo oro, no es por temporadas que yo reflexiono sobre un texto. Es una constancia, manteniendo siempre blancos mis vestidos y siempre ungüento en mi cabeza. Así, mi hermano, que si usted piensa que a lo mejor tiene algún tipo de síndrome del pueblo de Israel en el desierto, libres acá, esclavos acá, libres acá o esclavos acá, diga, no más esclavo de este pensamiento, no más esclavo de esta actitud, no más esclavo de esta relación, no más esclavo de esta situación, no más esclavo de esta enfermedad o no más esclavo dependiente de una persona, dependiente de los medicamentos, dependiente de un trabajo. Seamos dependientes de Dios. Confiemos en Dios, esperemos en Dios, mantengámonos santos, mantengámonos fuertes controlándonos. Pensemos que el espíritu que nos dio Dios fue directamente de poder, de amor y de dominio propio. Que las sendas que nosotros hacemos son por las que nosotros transitamos. Que podemos estar firmes en la libertad a la cual fuimos llamados. Que podamos tener vestidos blancos y ungüento en nuestra cabeza. Y recuerde, soy dueño de mí mismo. Bendiciones, mis hermanos. Vamos a orar para dar gracias. Señor, en esta hora, muchísimas gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, por lo que tú haces, Padre, para mantenernos en la libertad, Señor. Porque tú muestras el camino por el cual debemos andar, porque pones sobre nosotros tus ojos. Ayúdanos, Padre, a mantener sendas derechas para nuestros pies. Ayúdanos a mantener blancos nuestros vestidos. Ayúdanos a poner colirio en nuestros ojos, Señor, para que podamos ver. A tener un corazón entendido y un pensamiento renovado, Señor. Haz que esta enseñanza se quede en nuestro corazón y no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Sea este un día bendecido para mis hermanos. Manténnos a salvo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos.